mucho más correcta quién es Dios, ¿ya? Pero siempre puede tender a ver esas, esos errores porque somos falibles, somos finitos, aunque estamos basados en la palabra eterna, infinita, inmutable y perfecta, ¿no? Ahora, ¿qué es los atributos? Se clasifican en incomunicables y comunicables. Incomunicables. ¿De qué manera es Dios diferente de nosotros? Hay un elemento bien importante. Dios, como vimos, es incognoscible y es totalmente diferente a toda criatura, no solo humana, sino angélica. ¿Ya? Creación superior, creación inferior, como ustedes lo determinen. Es por ello para cumplir el propósito por el cual Dios creó al hombre, se ve en la antropología bíblica, para tener esa intimidad, comunión con Dios, ese conocimiento y realmente manifestar el propósito por el cual fue creado. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza manifiesta un aspecto de nuestra cercanía con Dios y en qué aspecto nos parecemos a Dios. ¿Ya? Esos son los atributos comunicables. Los incomunicables son aquellos que pertenecen simplemente y esencialmente a Dios, aunque muchos teólogos dicen, en cierta forma aún hay algunos incomunicables que puede tener el hombre de una forma muy, pero muy pequeña. Hay atributos que pertenecen a Dios, ¿ya? Wayne Gruden, por ejemplo, es de este partidario de esta línea, ¿no? De que en esencia aún en un vislumbre aún el hombre participa de algunos, no. Los atributos incomunicables hacen a Dios Dios, ¿ya? Y manifiestan esa brecha entre el creador y las criaturas. Aún nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza, aunque esa imagen se distorsionó, pero luego es restaurada por la obra de Cristo, siempre va a haber ese aspecto, ¿no? De que hay aspectos que nos diferencia de forma total con Dios. Por ejemplo, Dios es eterno. Nosotros no somos eternos. Dios es autoexistente. No, nosotros tenemos una causa para nuestra existencia, es Dios. Y luego si quieren, los padres. Pero la primera causa de existencia de todo ser viviente es Dios, de todo ser creado es Dios. Inmutable, o sea que Dios no cambia. Nosotros sí vamos mudando, ¿no? Vamos mudando, vamos cambiando. Entonces, son aspectos que debemos entender que los atributos incomunicables describen de forma profunda, de forma perfecta, quién es Dios y cuál es el abismo, por así decirlo, de separación. Porque no creamos que nosotros aún en la vida eterna llegaremos a ser como Dios, no. Estaríamos siendo en la quimera de Lucero, el ángel rebelde que quiso ser como Dios y levantó su trono junto al Altísimo para ser como Dios. No, no, no. Dios es Dios. ¿Ya? Nosotros nunca seremos como Dios. Los ángeles nunca serán como Dios. Perfecto. Introducción al estudio del carácter de Dios. ¿Cómo clasificar los atributos? Necesitamos alguna manera de catalogar los atributos de Dios. Ahora, de nuevo, esta división de atributos es artificial, no está en la Biblia, ¿ya? Ni siquiera el término atributos está en la Biblia. Simplemente Dios se manifiesta como amor, como justo, como plenamente independiente, como santo, ¿ya? Esta clasificación y aún esta denominación de atributos son términos y clasificaciones artificiales que ha empleado la teología para un mejor entendimiento mediante una agrupación sistemática, por así decirlo, ¿ya? Este asunto no es tan trivial como pudiera parecer. Hay la posibilidad de que adoptemos un orden equivocado de atributos o que hagamos tanto énfasis en algunos que realmente no tengamos y en cierta forma distorsionemos esos atributos, ¿no? No podemos enfatizar, y lastimosamente como seres caídos caemos en eso, en enfatizar algunos atributos y dejar de lado otros. Enfatizamos los atributos que nos parecen más favorables y convenientes a nosotros, ¿no? Como el amor, la misericordia, y dejamos de lado otros como la ira, el juicio, ¿no? O la santidad.
Entonces no es correcto. Y ahí, al hacer eso, estamos ya pintando, por así decirlo, una imagen distorsionada y falsa de Dios, ¿ya? Tenemos que entender que, como les explicaba en clases en la introducción a la teología, no hay secciones de los atributos de Dios. O sea, no hay una partecita en que Dios sea amor, otra en que sea santidad, otra en que sea justicia. No, todo el ser de Dios es sus atributos. Dios es totalmente santo, totalmente justo, totalmente amor, etcétera, ¿ya? Los atributos incomunicables de Dios, es decir, los atributos de Dios que no comparte ni comunica a otros, o sea, los incomunicables, por eso se llaman incomunicables, no comparte. Es que el problema, si estos atributos fueran compartidos, ya habría esa tendencia a que la criatura tendría algunos aspectos ya que podrían apuntarlo a ser Dios. No, somos criaturas, la criatura nunca será Dios. Y es por eso que hay atributos totalmente exclusivos de Dios. Y los atributos comunicables de Dios, los que Dios comparte o nos comunica. De nuevo, hay varias facetas en que la imagen y semejanza con la que fue creado el hombre en su estado original se manifiestan, ¿no? Por ejemplo, Dios es un ser santo, el hombre fue creado con santidad, Dios es justo, el hombre fue creado con justicia original, Dios es amor, también ese atributo fue depositado en el hombre, no plenamente como en la perfección de Dios, pero sí, para hacer ese punto de comunicación, ¿no? No puede haber relación entre dos cosas, por así, o dos personas totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando entablamos una amistad, buscamos un amigo, siempre buscamos aspectos que nos relacionen, ¿no? Ciertos gustos, que seamos cristianos, qué sé yo. Siempre tiene que haber algo que nos relacione, ¿ya? Que nos una. No podemos, no, usualmente no nos relacionamos con personas totalmente diferentes, ¿no? ¿Cuál sería la relación? ¿Cuál sería la comunión? ¿Cuál sería el puente de unidad? Es por eso que Dios creó al hombre con esa imagen y semejanza, y algo de Dios fue depositado en el hombre, esos atributos comunicables, un aspecto de la imagen y semejanza, ¿no? Pero los incomunicables pertenecen exclusivamente a Dios. Ejemplo de los atributos incomunicables de Dios serían su eternidad. Dios ha existido por toda la eternidad, pero nosotros no, ¿se dan cuenta? Ese atributo pertenece exclusivamente a Dios. Dios no comparte eso con ningún ser creado, ni ángeles, ni el hombre. Son criaturas y tienen un punto de inicio, a diferencia de Dios. Es por eso que si se han dado cuenta, este atributo, junto con el de la aceidad y varios de la infinitud de Dios, son atributos que en cierta forma nos confunden, que no son fácilmente entendidos y nunca los entenderemos en esta vida, por lo menos de forma perfecta, ¿no? Siempre tienden a sembrar dudas en nosotros o cuestionantes. O sea, Dios siempre ha existido, nosotros no. Nosotros no somos eternos, ¿ya? Nosotros somos criaturas finitas que tienen un tiempo de existencia, un punto de origen, ¿se dan cuenta? Y por eso siempre tendemos a pensar que todo tiene su causa, causa-efecto, causa-efecto. Ahora, esa regla o esas leyes que Dios ha establecido para que normen y rijan su creación no son o no están susceptibles a nosotros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Perdón, no está susceptible a Dios, perdón, no está susceptible a Dios, ¿ya? Dios no está sujeto a esas leyes. O sea, todo la creación tiene una causa y es Dios, ¿ya? Pero Dios no tiene una causa, porque si Dios tuviera una causa, un iniciador, un creador, un padre, una madre, ya no sería Dios. El elemento que hace a Dios Dios es que no tiene un inicio, no tiene un principio, no tiene un creador, etcétera, no tiene un engendrador, no tiene un dador de vida. Él es el dador de vida. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, se dan cuenta en sí mismo, le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Ninguna criatura tiene vida en sí mismo. Otro elemento, inmutabilidad. Dios no cambia, pero nosotros sí. ¿Se dan cuenta?
O sea, ¿Dios cambia? No, no cambia. Es inmutable. Como dije muchas veces, Dios es perfecto. La perfección no puede cambiar, no puede mudar. ¿Cómo puede mudar? ¿Puede mejorar la perfección? No, puede empeorar. Es perfecto. Nosotros sí, vamos cambiando. ¿Se dan cuenta? Vamos modificándonos. ¿Ya? Perfecto. Dios está presente en todas partes, pero nosotros estamos presentes solo en un sitio a la vez. Es la omnipresencia. Es ese atributo incomunicable que manifiesta su infinitud en relación al espacio. Nosotros como seres físicos estamos supeditados y limitados a un solo lugar. Dios no, Dios es espíritu, por tanto está en todos lados. Ahora, como vamos a ver en Cristología, por ejemplo, la naturaleza humana que asumió para cumplir el plan de redención en su estado de humillación, limitó pues este atributo, no se despojó de este atributo, pero lo limitó. Jesucristo en su estado de humillación, Dios hecho hombre en su ministerio público, no podía estar en todas partes. ¿Por qué? Porque esa naturaleza humana, ese cuerpo físico, lo limitaba. ¿Se dan cuenta? Pero como Dios, Dios está en todas partes, nosotros no, no, estamos limitados. Satanás igual. Lean Job, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le dijo el Señor a Satanás. ¿Y qué dice Satanás? De recorrer el mundo y su gloria o su plenitud. O sea, ¿por qué necesitas recorrer? Porque no es omnipresente, no está en todas partes, es una criatura. ¿Ya? Ejemplos de los atributos comunicables serían el amor. Dios es amor. Y nosotros también podemos amar. Es que Dios creó al hombre en su estado original con amor. Dios es amor y ese atributo comunicable fue comunicado al hombre para que cuando en esa comunión, intimidad, esa relación, al ir conociendo el hombre a Dios, sin nunca llegar a conocerlo de forma perfecta y plena y total, se asombrase y lo amase y lo adorase. Porque ¿qué puede ser al conocer lo perfecto? Asombro, amor, adoración y alabanza. No hay más, ¿no? Pero desde la caída, el amor en el ser humano, ¿cómo es? Se distorsionó. En la caída hay atributos que se perdieron y hay atributos que, o ciertos elementos de la imagen y semejanza, perdón, que se distorsionaron. ¿En qué aspecto, por ejemplo, esa imagen y semejanza se perdió? El hombre en su estado original fue creado justo. Desde la caída el hombre no es justo, perdió esa imagen y semejanza. Dios lo creó santo, desde la caída el hombre no es santo. ¿Ya? El Señor Jesucristo, con su obra en la cruz del Calvario, restaura esa imagen y semejanza. Hay otros atributos que se distorsionaron de forma muy, pero muy profunda, como el amor. Vemos el amor aún de la madre, de los padres. ¿Cómo es ese amor? ¿Es un amor perfecto o un amor distorsionado? Cuando los padres, por ejemplo, dicen, oh, a mi hijo le voy a dar todo hasta que me muera, no me importa después, todo le voy a dar. ¿Ese es un amor correcto? ¿Le está haciendo bien o le está haciendo daño? Es un ejemplo, ¿no? Conocimiento. Dios tiene conocimiento y nosotros igualmente podemos tener conocimiento, pero el conocimiento de nosotros es finito, limitado, temporal, contradictorio y no veraz. El conocimiento de Dios es pleno, es total, es absoluto. Aún conoce aspectos las posibilidades, aspectos que nunca llegarán a ser, pero Él conoce como si hubieran llegado a ser. Él conoce su destino, conoce su meta, etcétera, ¿no? Misericordia, Dios es misericordioso, nosotros también podemos ser misericordiosos, pero en Dios su misericordia es perfecta, todos los días se renuevan, en nosotros no. Justicia, Dios es justo y nosotros también podemos ser justos, no. ¿Ya? Podemos ser justos solo a través del nuevo nacimiento y ni siquiera tenemos una justicia propia, sino es una justicia imputado. No somos hechos justos, somos declarados justos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Se dan cuenta? Esta clasificación de atributos de Dios en dos categorías principales es útil, ¿ya? Y la mayoría de las personas tiene un sentido inicial de cuáles atributos específicos se deben llamar incomunicables y a cuáles se les debe llamar comunicables.
Así que tiene sentido decir que el amor de Dios es comunicable, pero su omnipresencia no. Atributos incomunicables de Dios. Atributos, definición, apoyo bíblico. Simplicidad. Dios es absolutamente puro, sin composición, por tanto, indivisible, no se puede dividir, ¿ya? Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Juan 4:24. Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ya? Es espíritu, no hay composición. Un espíritu tiene división, no, no tiene división, es simple, es indivisible. Unicidad, expresa la unidad de Dios, Dios es uno, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Infinidad o infinitud, Dios no tiene limitación alguna. Primero de Reyes 8:27, ¿ya? La palabra de Dios en Primero Reyes 8:27 dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Cuando Salomón edifica el templo, ¿ya? Ahí hay una verdad real, ¿no? ¿Qué puede contener a Dios? Por misericordia moraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Por misericordia moraba en el lugar santísimo, en el templo. Por misericordia, mediante su Espíritu Santo, mora en cada creyente. Pero Él es infinito. ¿Qué puede contenerlo? ¿Ya? Eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Deuteronomio 32:40. Estamos cerca. Veamos. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Ahí se ve un elemento de la eternidad, ¿no? Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios no tiene un principio de inicio y tampoco tiene un, principio, un punto de caducidad. ¿Se dan cuenta? Dios es eterno, siempre estado. Nosotros no. Tenemos un punto de inicio. Inmutabilidad. Dios no puede cambiar. Eso lo van a ver en su casa, ¿ya? Salmo 102, 25 al 27. Omnipresencia. Dios puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Soberanía. Dios es supremo sobre todo. Leamos primero Crónicas 29:11. Primero Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿En qué se manifiesta esa soberanía? Dios es dueño de todo. ¿Por qué? Porque Dios creó todo, lo visible, lo invisible. Aún a aquellos que niegan su existencia, como los ateos, igual Dios les dio vida y son de Dios. ¿Se dan cuenta? Por tanto, Él es plenamente soberano y Él es supremo y tiene pleno gobierno sobre toda su creación, ¿no? Omnisciencia, Dios conoce todo, Daniel 2:22. Omnipresencia, Dios tiene todo poder para hacer que se cumpla todo aquello que se propone. Salmo 62:11. ¿Ya? Ahora vayamos a los atributos incomunicables. A ver, hermano Grover, ¿cómo se clasifican los atributos incomunicables? Pastor, ¿cuáles son o cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? Hemos visto cómo se clasifican, ¿no ve? ¿Se acuerda de la clase? Mm, a ver, o sea, yo lo que le he entendido es por su aceidad, Ya, ¿ya? Es inmutabilidad, bien, omnisciencia,
ya, omnipotencia, ya, con esos 4 hasta el momento. ya. Omnipresencia, Omnipresencia, sí. eternidad. ¿Y estos Ajá, atributos estarían en el grupo de qué? De los incomunicables. atributos de la infinitud de Dios, ¿no ve? Ah, O ya, sea, infinito. los atributos de Dios se clasifican en la aceidad, ¿ya? La inmutabilidad y ese grupo grande, ¿no? De la infinitud de Dios. O sea, Dios es infinito, como vimos. Y esos atributos de infinitud, ¿cuáles son? Es la eternidad. Dios no está limitado por el tiempo, no tiene un punto de existencia, no tiene un punto de fin, es eterno. ¿No ve? Su atributo de omnipresencia, él no está limitado por el espacio. El ser completo de Dios está en todas partes, ¿no? No desparramado, sino todo el ser, ¿ya? Perfecto. Y omnisciencia, él no está limitado por el conocimiento, él tiene pleno, total conocimiento, ¿ya? Como dijimos, igual el primer y el atributo principal, por así decirlo, de Dios, que describe quién es Dios, es su aceidad. ¿A qué se refiere el término aceidad? Vamos a ir viendo de forma clara, ¿ya? Uno, Dios es autoexistente y autosuficiente. Un elemento bien importante, la autoexistencia. Ningún ser creado existe por sí mismo, ¿ya? Perfecto. Todos tienen una causa que es origen de su existencia, pero Dios no. Dios no tiene ninguna causa externa. Él es la causa de toda la vida y de toda la creación, visible e invisible. Y es plenamente autosuficiente, no necesita de nadie y es plenamente libre. Este atributo de la seidad está plenamente complementado con el nombre sagrado primitivo de Dios, Yahvé. Éxodo 3, 13 al 14, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Y es como se revela ante Moisés, ¿no? Aunque ya usa el término en Génesis 2 y en varios pasajes con los patriarcas, ¿no? Juan 5:26, así como el Padre tiene vida en sí mismo, y que dice, le ha dado hijo también el tener vida en sí mismo al Hijo, ¿no ve? ¿Quién es el que tiene vida en sí mismo? Solo Dios. Él manifiesta ese atributo de aseidad. Los ángeles no tienen vida en sí mismo, el hombre no tiene vida en sí mismo, los demonios no tienen vida en sí mismo, simplemente dependen de la vida que puede dar y la existencia que puede dar Dios, ¿ya? Implicaciones. Dios no tiene necesidad y por tanto no depende de nadie. Como Dios es el que subsiste por sí mismo, el autoexistente, no tiene una causa de su existencia, es plenamente libre, plenamente independiente y no tiene necesidad alguna. Es Dios. Nosotros tenemos N cantidad de necesidades, necesidades básicas, decía Maslow, necesidades de autosatisfacción, autorrealización, ¿no? En su pirámide de necesidades, pero toda criatura la tiene, pero Dios no. Dios está plenamente satisfecho y no tiene ninguna necesidad, no depende de nadie. En la Trinidad, de eternidad, eternidad, hay ese suplir pleno y total, ¿ya? Eh, Dios no necesita ser adorado, Dios no necesita ser alabado, Dios no necesita compañía, Dios no siente soledad, Dios no siente vacío, es Dios. Dios no necesita del hombre para llevar a cabo su plan de redención, ¿ya? Los atributos de Dios, aseidad, aseidad. Dios no existe como producto o creación de otro, clarito. O sea, Dios no tiene una causa, no tiene un originador, no tiene un iniciador, no tiene un creador, ¿ya? Dios no existe como producto o creación de otro. Siempre ha existido y no tiene principio ni fin. Por esto es Dios, deidad, ya aseidad. Él tiene vida en sí mismo. ¿Perfecto?
no tiene principio, no tiene fin, es el sostenedor, el sustentador, creador, no creado. ¿Perfecto? El problema con nosotros es como somos criaturas, siempre tendemos a ver un origen, un principio. Es que el problema es que Dios no es criatura. Él no tiene un principio, no tiene un origen. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que subsisto por mí mismo. Yo soy el engendrado por sí solo. Yo soy el que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que siempre estuvo. ¿Se dan cuenta? Dios estaba enviando a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo, pero Moisés sabía que el pueblo haría una pregunta. En un mundo de tantos dioses, ¿qué Dios te envía? ¿Cuál es su nombre? Dios respondió, yo soy el que soy. A diferencia de los dioses paganos, que en esta cláusula cumplen la mofa de Voltaire, Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor. Todos los ídolos son producto de la naturaleza caída del hombre y de ese propósito distorsionado. El hombre fue creado para Dios, por Dios y para Dios, pero por el pecado y la distorsión de esta imagen y semejanza, ya no acude a Dios, sino simplemente se fabrica, se construye diosesillos falsos. ¿Ya? Lo esencial, Dios existe por sí mismo, es la seidad. La esencia natural de Dios y de la seidad es que Dios existe por sí mismo, ¿ya? Y siempre ha existido. Dios existe, hace. Las palabras en latín hace significa de sí mismo. Esto se refiere a la seidad de Dios, ¿ya? Hace de sí mismo, ¿ya? Pregunta de examen. Por aceidad queremos decir que Dios no depende en nada, sino en sí mismo para su existencia y para todo, ¿no? Él existe en sí mismo. Dios existe por sí mismo. Muchas veces se ha pintado como un Dios que es como ese amante vacío, llorando de desamor y que necesita tanto del hombre. No, 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 Dios no necesita de nada, ni del hombre. Por pura gracia creó al hombre y por pura gracia lo redime. Soberana. Atributos incomunicables, aceidad, autoexistencia, Juan 5:26, consiste en su total y absoluta independencia, es su capacidad para vivir por sí mismo, es plenamente independiente, ya que no depende de nadie, no tiene un creador, entonces es plenamente libre, pues, plenamente autónomo, no depende de nada ni de nadie. La aceidad de Dios, lo que hace Dios, Dios. No principio, no fin, creador, no creado, sostenedor, perdón. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Como Él es el originador de todo, Él es el que no depende de nadie y todo depende de Él. Por tanto, Él hace todo lo que quiere porque tiene plena libertad y plena soberanía y pleno gobierno. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El hombre no se hizo, el hombre simplemente ha inventado teorías, hipótesis totalmente absurdas, ridículas, de un origen por casualidad, por accidente, una evolución macro de animales inferiores, de protozoos para llegar a metazoos y por fin a esa perfección del hombre. Nada que ver. Somos producto de la obra soberana creadora de Dios, que determinó crearnos a su imagen y semejanza para sí, para su deleite, para su placer. El centro no es el hombre, el centro es Dios. Uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que le distinguen de la creación es su existencia eterna. Él existe por la eternidad. Es lo que hace a Dios Dios y es lo que hace a la criatura criatura. Nosotros no existimos por siempre, no, hay no somos eternos, hay un punto de inicio de nuestra existencia. Dios no. Él es sin comienzo y sin fin. No había tiempo cuando Él no existía y nunca habrá un tiempo cuando su existencia cesará. ¿Se dan cuenta? O sea, no ha habido un punto en el que no haya habido Dios y no habrá un punto en el que su existencia cesará.
Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. Él es eterno, el que siempre está. Para Él es un presente eterno. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá un número infinito de años. No, no, no. Sino que Él está sobre el tiempo y edad, siempre existiendo y nunca cambiando. O sea, Él no se maneja en el tiempo cronos, días, horas, minutos, segundos, semanas, meses, años, no, no, siglos, milenios, no, no, Él es eterno, ¿ya? Él es eterno, Kairos. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nosotros somos por un momento, pero Él es para siempre. Nosotros fuimos causados por Él, pero Él no fue causado por alguien. Él no tiene ninguna causa, pero Él es la causa eficiente de toda la creación, visible, invisible, angélica, humana, superior, inferior. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nadie. Ahí está su libertad, su independencia, su autonomía. Satanás quería ser autónomo, libre, independiente, el hombre también. No, nada que ver. Subiré a lo alto, estableceré mi trono junto al Altísimo y seré como Dios. Quería ser autónomo, libre, independiente. No, es una simple criatura, ¿ya? Y está ante el Creador, ante el Eterno, y fue echado de los cielos. El hombre igual. El humanismo surgió en Génesis 3. El hombre del centro, el hombre independiente, ha llegado a su mayoría de edad, como argumentaba la etapa de las luces, ¿no? Pero no, el hombre es una criatura finita. Nuestra existencia terrenal pasa como por un reloj de arena, pero Él permanece. Él era Dios, es Dios y será para siempre Dios. Él siempre ha estado. Nuestra vida, ¿cuánto es? Hace poco tiempo parecía que era joven, ahora estoy ya viejo, cada vez ya más cerca de estar promocionado por el Señor, pero Él es eterno. Dios es autoexistente. Una de las verdades que más nos infunde reverencia y humildad ante Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Él existe por sí mismo. Esto no es lo mismo que autocreado. Cuidado, autocreado. Él se ha autocreado. No, 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 no. Para autocrearse debería existir antes de que existiese. Esa es una ridiculez. Eso es algo totalmente ilógico. No, Él es el que existe por sí mismo y siempre ha existido. No podemos entenderlo plenamente de nuevo porque somos criaturas, tenemos un principio y siempre vamos a tender a todo encajar, encajonar en que tiene un principio y un fin, porque somos criaturas. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad no dependen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. O sea, su felicidad, su plenitud, su satisfacción no depende de nada externo, solo de Él. Él es Dios. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente, libre, autónomo, como ustedes quieren. Ninguna criatura lo va a hacer. Todos los demás seres reciben su vida y bienestar de Dios, pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en sí mismo, ¿ya? O sea, nada externo puede darle algo a Él, ¿ya? Él no debe nada a nadie, ni pide consejo de nadie. Él es el plenamente independiente, el plenamente autónomo y el que tiene plena libertad, ¿ya? Todas las criaturas tienen libertad restringida, no plena, no son Dios. Siempre dependemos de Dios, nuestro creador. Así como hijos, cuando éramos menores, dependíamos de los padres, porque vivíamos en su hogar, comíamos su comida, vestíamos su ropa, estábamos bajo su techo, dependíamos de él, ellos nos dieron la vida, de la misma forma toda la creación, pero él no. Nadie le dio nada, nadie le dio existencia, nadie es la causa de que él esté, él es la causa de todo. Enseñar o aún sugerir que Dios hizo al hombre porque él se sentía solo o incompleto es absurdo y aún blasfemo. La verdad, no sería Dios. De nuevo, eso es humanismo. El hombre sería entonces el centro. Aún Dios estaría supeditado al hombre. No, todo está supeditado a Dios, no al hombre. El hombre es una criatura. La creación no es el resultado de una necesidad de Dios, sino el resultado de su plenitud o abundancia. ¿Ya? Y simplemente es el resultado de su soberana gracia y misericordia. Enseñar que Dios necesita nuestra ayuda para manejar su creación o cumplir su voluntad es igualmente absurdo y blasfemo. Por ejemplo, cuando en la creación del hombre se dice, ¿no? Ese verbo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, y es plural el verbo hagamos. Muchos teólogos tan ridículos y amplios dicen, él consultaba a los ángeles.
consultaba a los ángeles. Él tiene necesidad de consultar a los ángeles, a criaturas. No, está hablando de la Trinidad, ¿no? Él no creó porque tenía una necesidad, sino porque él deseaba revelar la superabundancia de sus perfecciones, gloria y bondad. El nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada o dependa de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. O sea, nada está fuera de Dios, nada está fuera de su persona, nada está fuera de su perfección. Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho para sí, ¿ya? Para su gloria, para su plena y total satisfacción. Voy a leer Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Él no creó nada por necesidad, simplemente por Él, para su gloria, nada más, no porque necesite algo, ¿ya? El nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada o dependa de ninguna cosa o persona fuera de sí mismo, nada externo, ¿ya? A diferencia de la creación, es Dios la causa. La naturaleza de Dios es existir y por eso Él simplemente es sin esfuerzo. Dios no tiene ninguna necesidad para suplir alguna vaciedad, para llenar y ningún propósito que requiere de la ayuda de otro. En 1 Corintios 15:10 el apóstol Pablo declaró que es la verdad de todos los hombres. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué decía Pablo? No, yo soy lo que soy por mi esfuerzo, porque oro, porque ayuno, porque diezmo, por mi moral, por mi privilegio. ¿Qué dijo de todo eso? Lo tomo por basura. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta? Acá Pablo no es un soberbio ególatra, ¿ya? Yo he ganado almas, yo he plantado iglesias, yo he llevado el evangelio, yo oro 30 horas al día, yo ayuno 50 días al mes. Nada que ver. Todo es por la gracia, ¿ya? ¿Ya? Todo lo que somos es por gracia, por misericordia, y todo lo que hacemos es aceptado simplemente por lo mismo, por gracia soberana. Solo Dios es capaz de declarar yo soy el que soy por virtud de mis propias perfecciones y poder. Solo Él, nosotros no. Solo por la gracia creadora de Dios, por la gracia redentora de Dios. Nada más. La vida o existencia de Dios no proviene de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. ¿Ya? Si dependería de una cosa externa, esa cosa externa sería Dios y Dios sería una criatura, no Dios. Él es vida. El existir es parte de su misma naturaleza. La existencia de todo lo demás, visible o invisible, animado o inanimado, depende de él. ¿Ya? Él es la causa eficiente de todo, pero él no tiene una causa. ¿Ya? Él es el eterno. Independencia. La independencia de Dios se define como sigue. Dios no nos necesita a nosotros, ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no nos necesita. Dios no tiene necesidad, pero Él nos creó para su gloria. ¿Ya? Y cuando nosotros cumplimos el propósito por el que Él nos dio vida, existencia, le proporcionamos gozo, sin que implique que nosotros seamos la causa eficiente de ese gozo. A este atributo de Dios a veces se le llama existencia propia o aseidad. De las palabras latinas, hace, que quiere decir de sí mismo. De nuevo, pregunta de examen. ¿Ya? De sí mismo. Él existe de sí mismo, por sí mismo. ¿Ya? Yo soy el que soy, Yahvé. La Biblia en varios lugares enseña que Dios no necesita de nada de la creación a fin de existir, ni para ninguna otra razón. De nuevo, quítense la idea, y eso la aseidad claramente lo dice, que Dios tiene necesidad alguna y que el centro de su existencia es el hombre. No, el centro de su existencia es Dios y todo es para la gloria de Dios. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Es suficiente ahí, ¿ya? ¿Ya? Plenamente independiente. No depende de nadie. Nosotros sí dependemos de nuestro creador. Tenemos un creador. Él
como no subsiste por alguien, no tiene una causa externa, sino Él es la causa. Él es plenamente independiente y es plenamente autosuficiente, ¿ya? Él plena y perfectamente suple todo. Pablo les proclama a los hombres de Atenas: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17, 24, 25. Él no necesita de nadie. ¿Por qué nos da el privilegio de servirle? Porque es un privilegio. Pero Él no nos necesita. ¿Se dan cuenta? Él es plenamente libre e independiente. No necesita de nadie. Su gozo está en sí mismo, ¿ya? Por sí mismo. La implicación es que Dios no necesita nada de los seres humanos, ni angélicos, ni de ninguna criatura. Dios le preguntó a Job: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Job 41:11. ¿Ya? ¿Por qué creó Dios todo? Para su gloria, para su satisfacción, no por necesidad. ¿Por qué Dios redime al hombre, salva al hombre y no a los ángeles? Es que no puede vivir sin el hombre. Tiene un vacío profundo. No, no tiene vacíos. De nuevo, todo es para su gloria. Todo lo que hagáis, comáis, bebáis, hacedlo para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados y para eso fuimos redimidos. La redención es la restauración de la imagen y semejanza con la cual fuimos creados para cumplir el propósito eterno. Fuimos creados por Dios y para Dios. Nadie jamás ha contribuido para Dios algo que no haya recibido de Dios, quien creó todas las cosas. De modo similar leemos la palabra de Dios en el Salmo 50. Míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Salmo 50, 10 al 12. Por ejemplo, en la encarnación, en su estado de humillación, el Señor Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, etcétera, ¿verdad? Pero esa es su naturaleza humana, en su naturaleza divina está plenamente satisfecho y no tiene necesidad alguna, no tiene necesidad de nada. ¿Se dan cuenta? Todo es de él. Aún aquel ateo, aquel agnóstico que no sabe si hay Dios, no hay Dios, y aquel ateo que niega la existencia de Dios, son de Dios, Dios le dio vida. Y un día doblarán rodillas y confesarán que Jesús es el Señor, no para salvación, pero sí para reconocer que Él es el Supremo. Sin embargo, hay algunas indicaciones específicas en las palabras de Jesús que muestran que esta idea es inexacta. En Juan 17:5 Jesús ora: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Aquí hay una indicación de que el Padre y el Hijo compartían la gloria antes de la creación. Hay otro elemento bien importante. Muchos creen que por su obediencia, a diferencia del primer Adán, desobediente, el postrer Adán fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa obediencia y esa obra perfecta le trajeron un lugar de gloria. No, no, no. Él retomó la gloria que tuvo antes, porque él dejó esa gloria para encarnarse en su estado de humillación para cumplir el plan de redención y el plan de salvación. Una vez cubierto, después cumplido plenamente ese plan de salvación, después de haber muerto y ser resucitado, ascendió, siendo glorificado y retomando lo que siempre fue suyo. ¿Ya? Luego en Juan 17:24 Jesús le habla al Padre: de mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Hubo amor y comunicación entre el Padre y el Hijo antes de la creación. De nuevo, no hay necesidad en Dios. Todo está plenamente satisfecha y se suple de forma interna en la Trinidad. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna satisfacción externa, sino interna. Solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o dependencia. No tiene necesidad, no depende de nadie, de nada. Si lo hiciera, de quien necesitaría o de quien dependería, ese sería Dios. ¿Ya? La autosuficiencia de Dios es una declaración de su infinita grandeza
y su lugar exaltado sobre su creación. Todo depende de Él por su misma existencia, pero Él no depende de nadie. Hechos 17, 22 al 31, ¿qué dice? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, Grecia, Atenas, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De nuevo, claramente, Dios es el creador de todo, es la causa eficiente de toda la existencia, visible e invisible, pero Él es el que subsiste y el dador de vida por sí mismo, ¿ya? Sin nada que contribuya a su deleite, a su gozo o a su existencia. Perfecto. Pasemos a otro atributo. Hemos visto algo de lo que es la aceidad de Dios, ¿ya? Dios subsiste por sí mismo. Dios es la causa de toda la creación, visible e invisible, por su autosubsistencia, autoexistencia. Él es plenamente libre, independiente, y su autosatisfacción no la encuentra de forma externa, sino de forma interna. ¿Ya? Ahora, el otro atributo incomunicable es la inmutabilidad. No cambia, no es mutable, no muda. Por ejemplo, de las serpientes, cuando cambian de piel, dice, está mudando piel, está cambiando piel. No, Dios no cambia. ¿Por qué? Porque es perfecto. Y lo perfecto no puede cambiar. ¿Cómo va a cambiar? ¿Va a mejorar? Imposible. Lo perfecto no mejora. Imposible que mejore, empeore, no retroceda. No, es perfecto. La palabra inmutable proviene de la palabra latina immutabilis. In ohim, no mutabiles, mutable o cambiable, no cambia. Otras palabras tales como incambiable, constante y fiel también nos ayudan a entender este atributo divino. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o consejos. No cambia su persona. Dios no crece, evoluciona o mejora, porque ya es perfecto. Marción, un hereje del segundo siglo, decía, ¿no? Hay dos dioses, el Jehová del Antiguo Testamento, totalmente arcaico, rudimentario, lleno de ira, que está en plena evolución, y el Padre nuestro Jesucristo perfecto, lleno de amor. No, no, no. Dios no cambia, no muda, no evoluciona, no mejora, es perfecto. ¿Ya? ¿Lo perfecto puede cambiar? No. Él no puede disminuir, deteriorarse o retroceder, porque no sería más Dios, dejaría de ser Dios. Nosotros cambiamos. Yo quisiera volver por lo menos a mis 30 años, pero los años no pasan en vano, ¿no? Y se ve en la parte física, de vigor, etcétera, etcétera, hay un cambio total. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. No hay una diferencia entre Dios en el Antiguo Testamento y Dios en el Nuevo. Es el mismo, ¿ya? Es el mismo. No hay un cambio.
Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos con otro. Él cumple todas sus promesas y amenazas. Él cumple todo. Por ejemplo, la Biblia es una muestra de su inmutabilidad. Las promesas, profecías se han ido cumpliendo 70%, y lo demás se cumplirá plena y perfectamente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo buen don y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay cambio, no varía, ¿ya? Es la perfección plena y total. Esta verdad es un gran consuelo, puesto que la posibilidad de que un Dios poderoso de repente se convierta en un ser malo o anule sus promesas es absolutamente terrorífico. Dios es benéfico, es bueno, no es malvado, y Él no cambiará, ni aun cuando sus criaturas manifiesten un cambio total y contrario hacia Él. La inmutabilidad de Dios es uno de sus más importantes atributos, porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Ya? Así como Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Su carácter no cambia, sus atributos no cambian, lo que es Él no cambia, lo que Él ha determinado no cambia. Por ejemplo, su amor no es como de nosotros, nuestro cardiograma sube, baja, más abajo que arriba. No, Él es constante. Por eso no nos consume, por eso no nos destruye. Somos pecadores redimidos, pero ¿cuán pecadores seguimos siendo? ¿Y cuánto fallamos al Señor? Pero su amor es constante y no es determinado por, por nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro accionar. Él es el único constante en el universo, el único ser digno de confianza plena y absoluta. En las escrituras, el nombre de una persona tiene gran significado, pues frecuentemente describe quién es y quién se revela con su carácter. Ya, ahí vamos. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna preguntita? Eh, Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Tengo una pregunta cuando en lo que es la independencia de Dios, entonces, Dios no necesita un templo, dice, no sé si me equivoco, lo que he escuchado, entonces, pues en la iglesia, pues nosotros estamos congregados a conversar, a orar con nuestro Padre Dios, entonces omnipresencia, entonces Dios está en todos los lugares y es por eso es que no es necesariamente tiene que estar Dios en un templo. Hay un elemento bien importante, ¿no? Dios es omnipresente, está en todas partes, pero nosotros no. Y lo que Dios siempre tiene como propósito es estar en medio de su pueblo. Por ejemplo, en el antiguo pacto, Dios mandó, una vez que Dios libera a Israel de la esclavitud de 400 años de Egipto, ya está esa parte de la promesa cumplida y hay una gran nación. Falta la otra parte del pacto abrámico, una tierra. Dios desea morar en medio de su pueblo. ¿Cómo hacerlo? Un Dios perfectamente santo, un Dios perfectamente justo, ¿cómo moraría con su pueblo, al medio de su pueblo? A través del tabernáculo, que es el lugar de reunión y el lugar también de protección para el pueblo, para que el pueblo pueda estar con Dios y Dios con el pueblo. Y a través de las ofrendas, los sacrificios, del servicio sacerdotal, de los ritos de purificación, etcétera, ese pueblo pecador acercarse a un Dios perfectamente santo. Y lo mismo ocurre con el templo. Y lo mismo con nosotros. Dios quiere ese reino de sacerdotes reales, de reyes y sacerdotes, que en comunidad se reúnan para adorar a Dios, para exaltar a Dios y para escuchar su palabra, ¿no? Entonces no es por una limitación que tenga Dios, sino es por la limitación que tenemos nosotros y por el propósito
que tiene Dios. Nos ha creado como seres gregarios y Él ha levantado un pueblo, no cristianos independientes, no cristianos autónomos, ¿no? No sé si respondí su pregunta, mi hermano. Sí, pastor, está claro. Ujú. Y el otro caso donde dice Dios no necesita ser adorado, ¿no? Y esa parte también no lo entiendo bien, pastor. Es que Dios es plenamente libre y muchos piensan, por ejemplo, que Dios creó al hombre porque necesitaba adoración. No, es que él no tiene necesidad. Ahora bien, nosotros fuimos creados para Dios y por Dios y para su gloria y también para que al ver la perfección lo adoremos, lo alabemos, ¿ya? Pero Dios no nos creó por esa necesidad. Es que Dios no tiene necesidad. Si Dios tuviera necesidad, sería como un ser o como una criatura humana con necesidades, ¿se da cuenta? Pero Dios no, ¿ya? Dios claramente dice, no, no, yo no necesito. Él no necesita. Entonces, ¿por qué permite esa adoración? Por su gracia, por su misericordia. ¿Por qué recibe nuestra adoración tan imperfecta? Muchas veces aún tan carnal. Por su gracia, su misericordia, ¿no? Él no necesita una adoración angélica, él no necesita una adoración humana. Tranquilamente en la Trinidad hay esa mutua adoración en las personas de la Trinidad y alabanza. Y eso veamos en Juan, ¿no? De nuevo, en la eternidad pasada, posterior al estado de humillación y el cumplimiento de la obra salvífica del Señor. De nuevo están en ese aspecto, ¿no? Entonces, de nuevo, es un privilegio para nosotros que podamos adorarlo, que podamos exaltarlo, ¿ya? Pero eso no implica una necesidad en él. No sé si respondí la pregunta a mi hermano. Sí, pastor, perfecto. Gracias, pastor. Hermano, ok, hermano Jorge, adelante. Amén, pastor. Buenas noches. Pastor, una consulta. Usted en la primera clase nos comentaba de que nosotros fuimos creados a su imagen. Ajá. Ahora un poquito me he confundido, pastor, porque usted nos dice que no tiene, o sea, no es corpóreo, no tiene materia, es invisible. Es Es, espíritu. ¿No ve, pastor? Necesito quisiera que me aclarezca, pastor. Muy bien. Hay un elemento Listo, bien gracias, pastor. importante. Por ejemplo, los católicos dicen que imagen y semejanza son dos palabras diferentes con significados diferentes. Y imagen implica la parte física y semejanza la parte espiritual. No, no es así. Imagen y semejanza no son palabras diferentes, son palabras sinónimas que enfatizan esa similitud, tal vez como un vislumbre que hay en el hombre cuando Dios creó al hombre. Ahora, Dios es espíritu, no tiene una parte física. A eso no se refiere, a la parte física del hombre no se refiere a la imagen y semejanza. La imagen y semejanza se refiere, por ejemplo, a que ciertos atributos de Dios, los comunicables, fueron depositados en el hombre. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá a Dios. Dios creó al hombre con santidad original para que pueda tener esa comunión. Dios es justo y Dios puede permitir algo injusto, por tanto el hombre fue creado con justicia original. En la caída esos aspectos se perdieron, pero no solamente es eso en cuanto a la imagen y semejanza. Por ejemplo, Dios creó todo, Dios es dueño de todo. Dios, manifestando esa imagen y semejanza con la cual creó al hombre, le da la autoridad, le da la administración de toda su creación. Por tanto, él tiene que gobernar a la creación de Dios. Ahí también se manifiesta esa imagen y semejanza. Dios es un Dios con voluntad. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios que manifiesta las cualidades de persona, no necesariamente estamos hablando de la parte física, y el hombre también, no es un hombre con voluntad, no plena, no total, pero sí voluntad, con sabiduría, con inteligencia. Entonces, en ese aspecto se manifiestan, se dan cuenta, no en la parte física. Siempre tendemos a la parte física. No, no es todo, ¿no? No sé si le respondí, mi hermano Jorge. Amén, pastor. Sí, le llegué a comprender, pastor. Gracias. Ok, que el Señor me lo bendiga. ¿Alguna pregunta más, hermano Grover?
Pastor, sí. eh, este atributo, bueno, no sé si se considera atributo, la soberanía de Dios entraría en los Sí. comunicables o incomunicables. Ahí tenemos, nosotros no teníamos en la etapa de la colonia, pero hay países que tienen reyes soberanos, ¿ya? Entonces puede haber soberanos, gobernantes, reyes, pero no en la plenitud de Dios. Dios es el soberano total que tiene el control pleno y total de toda su creación, angélica, humana, superior, inferior, orgánica, inorgánica, piadosa, impía. Igual sigue manejando eso. ¿Le respondí, hermano Grover? Entonces, pastor, entonces sería Atributo comunicable, comunicable, ¿no? De manera parcial. parcial. Ah, Ajá. ya. Ok. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ya. Tengamos un receso de 15 minutos. No se vayan de la reunión porque después del receso voy a llamar lista, ¿ok? Perfecto. Que el Señor nos bendiga. Tengamos un receso, mis hermanos. De acá a 15 minutos vemos. Hermanos, comenzamos. Retomamos la reunión. Les llamaré lista. Si me olvido de algún nombre, por favor, me dicen ya. Blanco Maite Iván. Blanco Maite Iván. Calderón Eiber. Calderón Eiber. Calderón Janet. Calderón Janet. ¿Me escuchan, verdad? Calizaya Janet. Calizaya Janet. Chauca Eliana. Presente, pastor, buenas noches. Buenas, mi hermana, ¿cómo está? Condori Lidia. Condori Lidia. Hinojosa Ayarde Juan Marcos. Hinojosa Ayarde Juan Marcos. Hinojosa Catari Miriam Rocío. Presente, pastor. Ok, hermana, buenas noches. Mamani Rosas Doris Rosemary. Hermana Doris. Está presente, pero debe estar haciendo algo. Marca Nina Felipa. Presente, pastor. Hermana, muy bien. Masi Coria Mario. Masi Coria Mario. Nina Pasa. Buenas noches, pastor. Presente. Buenas noches, mi hermana. Que el Señor la bendiga. Quispe Condori Grover. Presente, pastor. Muy bien. Quispe Mamani Laureano. Presente, pastor. Hermano, muy bien. Tarki Guarachi Celia. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Tola Condori Benedicta. Ok, hermana, se escucha bien, alejada. Jorge Eduardo Mancilla. Presente, pastor, muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano Jorge Eduardo. ¿Alguien lo llamé? ¿No llamé a alguien?
¿Todos están? Muy bien. Matate awas bangkara, matate awas bangkara. Hermano Laureano. Sigamos. Completa. Listo. Compartir. Se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, pastor. Muy bien. Vimos, ¿no? La inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Atributo por el cual Dios es siempre el mismo. Tanto en esencia, Dios, como en carácter, ¿no? O sea, de forma absoluta no hay cambio en él. Es la inmutabilidad. Vamos ahora al grupo de los atributos de infinitud. ¿Ya? O sea, Dios es infinito en el sentido que no tiene limitaciones. La eternidad, su infinitud con relación al tiempo. Él no tiene un principio, no tiene un fin, no tiene una fecha de nacimiento, no celebra cumpleaños, no tiene una fecha de defunción. Él siempre ha estado presente. No ha habido un tiempo en que no haya estado. Él se maneja de eternidad en eternidad, de eternidad pasada, eternidad futura, ¿no? Con respecto al espacio, él es espíritu, no está limitado por el espacio, por un cuerpo físico, él está en todas partes. El ser completo de Dios está en todas partes, no está desparramado, ¿ya? Ahora, este atributo conlleva varios aspectos, ¿no? O sea, él es inmanente, él se relaciona con su creación, pero él no forma parte de su creación. Su deidad no deidifica la creación. Por tanto, solamente hay un Dios y la creación no es Dios. Él es trascendente, está por encima de la creación. Él no está limitado por el conocimiento. Él conoce todo. ¿Ya? ¿Ya? Con respecto a sus cualidades, su infinitud es perfección. Vamos a leer Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es perfección. Por tanto, su infinitud es perfecta, por tanto es inmutable. Con respecto al tiempo, su infinitud es eternidad. Segunda Pedro 3:8. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto implica que Él no se maneja en tiempo cronos, Él está en un presente eterno, permanente. El pasado, el presente, el futuro está a sus ojos. Él se maneja en la eternidad, de eternidad a eternidad. Con respecto al espacio, su infinitud es inmensidad. Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él no está limitado por el espacio. Su infinitud es inmensidad. Él está en todas partes.
No hay un lugar donde Él no esté, ¿ya? Él está presente plenamente, inmensidad, atributo por el cual Dios existe por encima de todo espacio, ¿ya? Él es infinitamente superior a todo sentido de dimensión, de manera incontenible. Dios existe en y fuera de la creación, nada puede contenerlo. Inconmensurable, Él no está sujeto a medida o evaluación. Ilimitada, su ser no tiene límites espaciales ni está sujeto a las leyes del espacio. Infinidad, Salmo 18:30, Salmo 19:7. Perfección, suma, ¿ya? Atributo por el cual Dios posee esencialmente todas las perfecciones. O sea, las perfecciones o atributos, muchos llaman atributos, otros llaman perfecciones, porque el carácter de Dios es perfecto, ¿ya? Sus perfecciones o atributos son esenciales, todo el ser está manifestado por lo que Él es, por sus atributos o perfecciones. Sus perfecciones son inherentes a su naturaleza divina. De manera suprema, nada ni nadie puede superar sus perfecciones. Inagotable, las características de la divinidad subsisten de manera ininterrumpida. Ilimitada, Dios posee plenamente y sin limitación todas las perfecciones, ¿ya? Solo Dios posee todas sus perfecciones, atributos y sin ninguna limitación. Aún el ser humano, cuando fue creado, no manifestó esos atributos en la misma dimensión, por así decirlo, de Dios. En Dios es perfecto, pleno y total. En el hombre fue un vislumbre, ¿ya? Dios es omnipresente. Estamos en su atributos de infinitud. La palabra omnipresente proviene de la palabra latina omnipra, essence, omnis todo, praesens presente, y se refiere al estado de estar presente en todo lugar a la vez. O sea, yo puedo estar presente en Cochabamba, mañana en Santa Cruz. No. Dios está en todo lugar y al mismo tiempo. Salmo 139:7. Ya leímos, ¿no? ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El salmista decía, y se daba cuenta, ¿no? Es imposible huir, aun cuando estés en pecado, aun cuando estés avergonzado, aun cuando quieras escapar de Dios, así como el necio del profeta Jonás, cuando fue llamado para pregonar a Nínive, él se fue a Tarsis, un lugar totalmente opuesto, con la necia cosmovisión judía, israelita. Ellos pensaban que Dios solamente moraba en la tierra prometida, fuera de la tierra prometida, no, Él se contaminaría. Qué miopes eran los judíos, ¿no? Dios gobierna la plenitud de esa creación y el ser de Dios está en todos lados. Por eso Él huyó a un lugar gentil y totalmente opuesto de donde le llamó, porque pensaba que de esa forma escaparía plena y totalmente de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Por ejemplo, muchos dicen que la segunda muerte o muerte eterna es la ausencia de Dios. No es la ausencia de Dios. No es la ausencia de Dios total. Es la ausencia de Dios benévola, benevolente, piadosa, misericordiosa, amorosa, llena de gracia y misericordia. Nosotros la disfrutaremos siempre. Pero los incrédulos, aquellos que rechazaron a Cristo, a Dios, al Evangelio, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20, fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte, no estarán libres de la presencia de Dios, estarán libres de la presencia misericordiosa, benévola de Dios, pero estarán expuestos a la presencia judicial, punitiva, llena de ira, llena de juicio y de aborrecimiento de Dios por la eternidad, a su castigo, ¿no? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día,
lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando las escrituras hablan de Dios como omnipresente, significa que Él está siempre presente, en todo lugar, en toda su plenitud. La omnipresencia no significa que una parte de Dios está en China y otra parte está en Inglaterra, sino que Dios está en todo lugar, en toda su plenitud. Aunque el universo no puede contener a Dios, Dios está presente en toda su plenitud, en todo lugar. ¿Ya? Ahora veamos los atributos de Dios, atributos naturales. Sigamos, ¿no? Ahora se llaman atributos naturales porque manifiestan esos atributos incomunicables que solamente pertenecen naturalmente, por así decirlo, a Dios y no comparte con ninguna criatura. Seguimos con la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes y en todo lugar. Él es una presencia espiritual, no material. No hay un lugar donde podamos escondernos de su presencia. De nuevo, Dios es un ser espiritual, es simple, no es compuesto, no es divisible. Para cumplir el plan de redención, el Señor Jesucristo asumió naturaleza humana para ser nuestro pariente redentor, nuestro pariente cercano, se hizo hombre para poder salvarnos y como hombre sin pecado, tomar nuestro pecado y morir por nuestro pecado y mediante su muerte y resurrección darnos vida eterna. Pero en su esencia natural, Él es espiritual. Como espíritu, el ser completo y pleno de Dios está en todas partes. Dios está con nosotros en medio de cualquier prueba. Él quiere celebrar con nosotros, compartir nuestra alegría y en los dolores de nuestra vida, Él quiere darnos consuelo. Hay un elemento bien importante y consolador. Aún en tiempos aciagos, aún en tiempos totalmente pero contrarios, Dios está. ¿Ya? Dios está. La omnipresencia de Dios, evidencias escriturales. Josué 2:11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. A diferencia de los dioses paganos, totalmente impersonales, que están simplemente en su esfera, no, Dios no. La presencia de Dios lo llena todo, tanto en los cielos como en la tierra. Su presencia está fortaleciéndonos, está animándonos y está haciendo ese sustento pleno. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subí a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿No? La eternidad de Dios es la infinitud de Dios en relación al tiempo. Él no está limitado por el tiempo. A diferencia de cualquier criatura humana o angélica, Dios no tiene un inicio, no tiene un comienzo, ¿ya? Tampoco tiene un final. Él es eterno, no está limitado, es infinito, ¿ya? La eternidad de Dios, Él es infinito, sin principio ni fin, sin límites. Dios no tiene restricciones, Él es eterno e inmutable. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque Dios no cambia, su palabra, sus promesas y su amor por nosotros no cambia, ¿ya? Es bien importante este elemento, Él es eterno, ¿ya? Ahora, inmutable, como es eterno no cambia, es inmutable, es perfecto, etcétera, ¿ya? Y eso nos debe dar esperanza. A diferencia de nosotros, aún nuestros sentimientos, emociones por Dios cambian, ¿ya? Pero en Dios no, se mantienen. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92, está hablando de su eternidad, ¿ya? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Habacuc 1:12. De nuevo, Él siempre ha estado en el principio de la obra creadora, antes de la creación, en la eternidad pasada, en la eternidad presente, en la eternidad futura. No hay un tiempo que no estuvo o que no estará, ¿ya? Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Se conjuncionan la eternidad y la inmutabilidad. Omnisciencia. Él no está limitado por el conocimiento. Como criaturas, como hombres, hay seres que son realmente genios. Tienen un nivel cerebral bastante alto,
pero su conocimiento igual es limitado, temporal y muchas veces contradictorio y no veraz. De Dios no, Dios es pleno. Él conoce todo. Aún conoce lo que nunca llegó a ser, pero pudo ser. ¿Ya? Y conoce. Muchos nos devanamos los sesos y decimos, si hubiera sido, si hubiera hecho, si hubiera tomado esta decisión. No, Dios conoce el si hubiera. ¿Ya? Omnisciencia, atributo por el cual Dios conoce de manera absoluta y perfecta. Nosotros no conocemos de forma absoluta y menos perfecta. Dios conoce de forma absoluta y perfecta. Desde la eternidad Dios conoce todo infaliblemente. Él se conoce plena y totalmente y conoce a toda su creación y conoce todo el devenir de la historia, ¿ya? De su creación. Nosotros ni a nosotros mismos nos conocemos y menos conocer a los que nos rodean, ¿no? Y así queremos juzgarlos. Con respecto a nosotros, pues Él es eterno. Todas las cosas conoce Él. Las pasadas, las presentes, las futuras, ¿ya? Todo está y todo es un presente continuo. El pasado está a sus ojos, el presente está a sus ojos, el futuro está a sus ojos. No hay nada que lo sorprenda, ¿ya? Respecto de sí mismo, como en relación con sus criaturas, ¿ya? Dios conoce todo y plena y totalmente a sí mismo, como ninguna criatura lo conocerá. La vida eterna es conocerlo sin llegar a conocerlo plenamente. El conocimiento de Dios es ilimitado, sin restricciones e inequívoco. Ay, ya leemos la omnipresencia. Muy bien. Dios es omnisciente. La palabra omnisciencia proviene de la palabra latina omnisciens, omni, todo. Esciens, decir, saber, y se refiere al atributo de poseer todo conocimiento. Salmo 139.1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Hay un elemento bien importante. Él siempre nos va examinando y Él nos conoce plena y totalmente. Podemos engañar a todos y aún a nosotros mismos, pero a Dios no. Entonces no seamos necios viviendo una doble vida o ocultando aspectos en nuestras vidas. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso, por ejemplo, podemos ver en Juan 3, cuando Nicodemo, el alto o el notorio hombre judío, fue a Jesús en una entrevista a altas horas de la noche, antes que le preguntase, y la pregunta era la misma del joven rico, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? El Señor Jesucristo, antes que Nicodemo formule la pregunta, ya está la respuesta, tienes que nacer de nuevo. Él conoce todo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo, plenamente, ya exhaustivamente. Nosotros estamos lejos y nunca llegaremos a ese conocimiento exhaustivo. Él lo conoce. Por ejemplo, aún conoce Él lo que es el pecado, pero es un conocimiento intelectual, no un conocimiento práctico, ¿ya? Porque Él es justo, no tolera y no hay pecado en Él, no tienta a nadie, porque si tentara no sería justo, perfecto o santo. No hay nada escondido de Dios. Hebreos que dice, estamos ante Él como si estuviésemos desnudos. Si estamos desnudos, ¿podemos esconder algo? No, no hay nada, estamos totalmente a expensas, ¿no? Dios nos conoce así. No hay nunca la más mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad, que Él conoce todo lo que ocurrirá y lo que va ocurriendo. Miles o desde siempre, antes que ocurra. Él no solamente sabe todos los hechos, sino también los interpreta con una sabiduría perfecta. Él conoce los hechos y Él conoce todo lo que implica estos acontecimientos, ¿ya? Nosotros no. Aun cuando estamos viviendo no entendemos los porqués. Es tan alto, tan profundo su conocimiento. Para el cristiano, la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza
y consuelo. Dios no solo tiene conocimiento de cada necesidad nuestra, sino también comprende cada prueba y nos ha dado su palabra infalible para guiarnos por la vida. Para el incrédulo, la omnisciencia de Dios infunde terror, porque Dios juzgará a cada hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos. Ningún pecado será escondido u olvidado. Como dice R.C. Sproul, realmente la omnisciencia de Dios debería hacer que nos postemos ante Él y derramemos en perfecta adoración, porque aún conociéndonos profunda, plena y totalmente, y sabiendo qué tipo de criaturas pecaminosas somos, Él nos ama, Él nos escogió para salvación y para que compartamos esa eternidad y ese conocimiento y esa vida eterna, conociéndolo a Él, creciendo en ese conocimiento. ¿Se dan cuenta? Nos acepta como somos. ¿Cuántas veces nosotros fingimos, engañamos, encubrimos para que la gente nos acepte? Porque decimos, si es que supiese quién soy, cómo soy, ¿qué me aceptaría? Dios te conoce plena y totalmente, al igual que a mí, y nos acepta y nos ama, y aún en esa condición deplorable nos ha amado con ese amor eterno. Cada criatura, cada obra y cada pensamiento están ante Él como un libro abierto. ¿Ya? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo claro. Yo asumo que el día sábado el hermano Henry les va a entregar su texto, ¿ya? Por favor, ese texto ya tienen que ir llenándolo, ¿ya? El sábado vamos a concluir, yo asumo lo que son los atributos de Dios, pasaremos a los nombres, luego tendríamos el examen de esta primera parte, ¿no? Que es teología propia o doctrina de Dios, para luego entrar a lo que es cristología. Pero ya tienen que ir. El día que van a tener su examen, voy a revisar la primera parte del texto, porque el texto está dividido en dos secciones. Primera parte que es teología propia, de nuevo, hay secciones de llenado, ya conocen, ¿no? Cómo son los textos que me gusta manejar, que deben llenar con lo que vamos avanzando, con las explicaciones virtuales, presenciales, con lo que está en el texto, con la Biblia, ¿ya? Y posteriormente ya entraríamos a lo que es cristología. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Pastor, disculpe, el texto a llenar lo pedimos del centro, ¿no? Sí, ya le pasé hace más de una semana al hermano Henry. Seguramente ya lo debe tener. Es que el problema es que yo pensé que el sábado íbamos a tener clases. No me di cuenta que había suspensión de clases. Yo pensaba que ya las iba a dar el sábado. Pero ya, yo creo que este sábado les da. O ustedes pídanlo antes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Nada. Muy bien. Hagamos una introducción a lo que son los atributos comunicables. ¿Ya? ¿Qué son los atributos comunicables? Son, así como los incomunicables, manifiestan cómo hay una, o cómo diferimos, o cómo somos diferentes con Dios de forma plena y absoluta. Los comunicables son esos atributos con los cuales Dios creó al hombre y que los comparte con el hombre cuando fueron creados a su imagen y semejanza y con cierto sector de su creación, ¿no? Porque, por ejemplo, los ángeles
habitan en su presencia, y para habitar en su presencia, igual Dios los creó con santidad, con justicia, ¿se dan cuenta? Entonces, son atributos que estuvieron en el hombre en su estado original. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, de nuevo, son términos sinónimos, no implica una parte física, porque Dios no tiene parte física. ¿A qué me haréis semejante? ¿Con qué podemos comparar a Dios? Dios es espíritu, es inmenso, es perfecto. ¿Se dan cuenta? No se puede. Pero el hombre, para poder cumplir el propósito por el cual fue creado, es decir, tener comunión, intimidad, relación, cercanía con Dios, tenía que manifestar algo de Dios. Dios es inconocible, pero a través de esa imagen y semejanza, Dios se hace conocible y Dios se hace cercano y hay comunión entre Dios y el hombre, su estado original. Ya, por tanto, el hombre fue creado con santidad original y justicia y amor. Por tanto, los atributos comunicables, o tres de ellos, son justicia, santidad y amor. De estos tres atributos, por ejemplo, comunicables, dos los perdió el hombre cuando pecó. Perdió esa justicia original y esa santidad. ¿Se dan cuenta? Porque el pecado hizo que esa imagen y semejanza en un aspecto se perdiese y en otro se deformase de una forma bastante profunda, ¿no? Ahora, los atributos comunicables igual se van clasificando. Por ejemplo, los atributos morales como la santidad y la justicia. ¿Qué significa ser santo? La palabra santo proviene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado, puesto aparte, separado del uso común, puesto por encima. De tal forma que nos comunica la idea de que Dios está totalmente separado del pecado, sin ninguna relación con el pecado. No hay pecado en él. De nuevo, en la eternidad pasada, en el concilio divino, Dios permitió la entrada del pecado, porque nada puede suceder si es que Dios no lo permite. En la nueva creación, en la era futura, no habrá pecado, porque Dios no permitirá su ingreso. ¿Se dan cuenta? Pero Dios no creó el pecado. Si Dios lo hubiera creado, dejaría de ser santo, de ser justo. ¿Ya? El pecado ingresó a la esfera angélica y surgió en el corazón, en la parte interna de Lucero, este querubín, ¿ya? Por su orgullo, su soberbia y su falta de humildad y acción de gracias a Dios. Y este orgullo y soberbia engendró rebelión contra Dios, ¿no? Con respecto a Dios, la palabra tiene dos significados muy importantes. Dios es trascendente sobre su creación. ¿Qué significa trascendencia, hermanos? ¿Quién me responde? 5 puntitos. ¿Qué es trascendencia? Adelante. Adelante, mi hermano. Pastor, bueno, ser trascendente, ¿no? O sea, que gobierna sobre su creación, que está alejado, o sea, no forma parte de la creación. No está ahí el sentido de gobierno, sino el sentido de que está por encima, ya por encima. Por ejemplo, el panteísmo enfatiza la inmanencia de Dios. O sea, Dios es inmanente, se relaciona con su creación, no es impersonal, pero no forma parte de su creación. El panteísmo dice que sí forma parte de su creación, de tal forma que la esencia divina ha trascendido la creación. Por tanto, toda la creación igual es deidificada, es Dios. Por eso, por ejemplo, los hindús no comen vacas, mueren de hambre, porque como todo es Dios, ¿se dan cuenta? No, Dios está por encima de su creación. Dios es trascendente. O sea que Dios igual no tiene ninguna relación absoluta, mínima con el pecado, ¿ya? La palabra trascendencia proviene del verbo latín trascendere, trans, sobre, escandere, escalar, que significa ir más allá, levantarse sobre o exceder. Como creador, Dios está sobre su creación y totalmente distinto de cada ser creado. La distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente cuantitativa, lo mismo,
pero más grande, sino cualitativa. Dios es un ser completamente diferente. De nuevo, para acercar al hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que haya ese punto de conexión. Pero igual, esa imagen y semejanza no implica que somos exactamente igual que Dios, sino que Dios comunicó algo para que podamos tener y cumplir ese propósito de tener intimidad con Dios. ¿Ya? A pesar de su esplendor, todos los demás seres en la tierra y en los cielos son meras criaturas. Solo Dios es Dios, separado, trascendente e inaccesible. El más espléndido ángel que se encuentra en la presencia de Dios no es más como Dios que el más pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra. Dios es incomparable. Por ejemplo, en Isaías 6, vemos que estos seres angélicos tienen 3 pares de alas, con 2 cubren sus rostros, sus ojos, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Ahora, estos seres angélicos no han caído en pecado, no son criaturas pecaminosas. Pregunta, ¿por qué tienen que cubrir sus ojos, su rostro, ante la perfección de Dios en santidad? ¿Cómo es que van cubriendo si ellos no han caído? Es que ese aspecto se manifiesta. Dios es perfectamente santo y perfectamente santo y perfecto en todos los atributos. Y aún con esa santidad con la cual fueron creados estas criaturas, no pueden estar cara a cara, face a face, ante la perfección de Dios, ¿no? Por eso solo Dios es separado, trascendente e inaccesible. El más espléndido ángel que se encuentra en la presencia de Dios no es más como Dios que el más pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra. Dios es incomparable. De nuevo, ninguna criatura llegará a ser Dios. Muchos están enseñando eso, ¿no? O sea, fuimos predestinados para ser hechos como su Hijo. No implica que seremos Dios, implica que el carácter de Dios, el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Jesucristo, lo manifestaremos, ¿no? Ese fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, etc. Eso se va manifestando cuando vayamos haciendo vívido esa liberación del pecado que consiguió Cristo de forma plena en esa santificación progresiva, ¿no? La santidad es el preeminente atributo de Dios y la más grande verdad que podemos aprender acerca de él. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y que estudiaremos son simplemente o simples expresiones de su santidad, que demuestra que Él es distinto de su creación, absolutamente separado, un ser completamente diferente. Ya la naturaleza de Dios es una expresión de su santidad. Muchas veces, pues, estaba en una reunión de unos jóvenes de mi iglesia hace años, ¿no? Y hablamos de una lluvia de ideas. ¿Qué es santidad? Y en el grupo surgió una idea, y excelente, ¿no? Ser diferente. Dios es santo y es totalmente diferente. Y nosotros, a medida que vayamos creciendo en esa santidad, debemos manifestar esa diferencia, ¿no? Que nos hace manifestar esa salvación que el Señor nos ha manifestado, nos ha dado por gracia. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, hermanos. Con eso concluiríamos. Pastor, Adelante, hermano Grover. una consulta. Lo último que dijo, por ejemplo, santidad, a lo que tenía entendido también es apartado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Separado, apartado. Por ejemplo, en cuanto a santificación del creyente, hay la santificación posicional. En 1 Corintios 1, 1 y 2 dice, a los santificados, llamados a ser santos, ¿por fin son santos o no son santos? Está hablando santificados en el aspecto de apartado, separado. En ese aspecto, por ejemplo, todo cristiano, desde que hemos nacido de nuevo, somos santos, plena y totalmente, apartados para el uso de Dios. Pero en el sentido de llamados a ser santos, se manifiesta esa santidad progresiva. Vamos creciendo en santidad y vamos haciendo efectivo esa liberación del pecado que el Señor Jesucristo la consiguió en la cruz de forma plena y definitiva. No sé si respondí, mi hermano Grover. Sí, sí, pastor, gracias. Por favor, hermano Grover, despídanos en oración. Ok, hermanos, en reverencia por este tiempo de aprendizaje. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo de aprender más de tu palabra, Señor, por usar, Señor, a Pastor Edwin, estar acá, Señor, porque realmente estamos necesitados de ti, aprender de ti, saber más de ti.
Señor. A pesar de que somos inútiles, Señor, gracias a tu misericordia, tu gracia, Señor. Realmente estamos acá, Señor, porque nosotros realmente tenemos esas ansias, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Grover, que el Señor los bendiga. Hasta el día sábado los espero, hermanos, a las 4 nos vemos. Que el Señor los bendiga, bendiciones. Chao, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta el día sábado. Que el Señor los bendiga, hermanos, bendiciones. Hasta el sábado. Bendiciones.